Nei, haceango hinabeti, mocoimba, y que tus anguachante, agenduca PM, orere mi ando Ateneo Haisha. Yo creo que acá hay cuestiones, acciones que hay que llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo lo urgente es que nosotros acá podamos tomar estos programas de cada grado y de cada curso y ver qué es lo que en este momento está de más y qué es lo que en este momento podemos modificar. Podemos tomar el primer grado, el segundo, el séptimo, el noveno, el primero de la media y ir desgranando entre nosotros y ver qué esto es prioritario, porque hay una partida de contenido que nuestros colegas docentes no pueden llevar a cabo, a la práctica, los padres de familia se desesperan. Entonces veamos lo significativo, lo más importante en este momento. O sea, ir al campo de acción y no esperar, vamos a juntarnos nosotros, vamos a ponernos de acuerdo nosotros, esperando, vamos, ay, no. A nosotros lo que nos preocupó y que es lo que le dijimos a la profesora Norma y a la estimada Ambojara María Mercedes, en fin, la reunión que tuvimos la vez pasada con ella, es que hay una cuestión urgente y ya no puede esperar. Entonces, una propuesta nuestra es que a corto plazo podamos ver qué es lo que en este caso ya podemos nosotros incidir y decir, bueno, esto no está bien, esto vamos a sacar, esto complica, en este punto donde todo el mundo tiene problemas, por qué existen los problemas. En todo caso, tomar esos temas para capacitar a los docentes en estos encuentros. Y por el otro lado, en la línea paralela, entonces allí discutir todo el tema que tiene que ver con la parte de si estamos de acuerdo entre las instituciones, qué podemos hacer, pero yo creo que hay una prioridad. Tampoco pudimos, y yo lo insisto, por eso agradecemos el gesto de la señora Norma y de su equipo de abrir este espacio, por una cuestión importante. No sabemos si esto forma parte de la transformación educativa. Cañumbira, Jinaba, Bendico, Aya, Ñongatupi, Oye, Japón, Bebe Catú, de Chicoay, Moto y Guayajata, y eso requiere también algo fundamental. Yo no sé si en este tiempo se va a poder o no, pero es algo que a lo mejor con la presión de todos se puede conseguir. Esa equidad en el horario. Hasta ahora, 2 horitas semanales no sirven para nada, ni por más buena intención, ni si acá hacemos una revolución intelectual entre nosotros, nos ponemos todos de acuerdo y seguimos después teniendo 2 horitas semanales, eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, hay cuestiones de urgencia que, a nuestro entender, creemos que serían importantes abordar y abordarlas en ese orden de prioridad. Lo urgente es verlo ya, como les dije, tomar estos programas, ver dónde los papás y las mamás se quejan más, ver cómo podemos ayudar a los docentes a encarar esas clases. La plataforma donde se estaban haciendo los planes de clase fue fabulosa. Nosotros trabajamos allí con muchos de nuestros directores, muchos de nuestros profesores y resultó importante. Nosotros le dijimos el otro día a la señora Norma y a la profesora María Mercedes que eso se tiene que publicar, que eso tiene que llegar a manos docentes. Esos son materiales novedosos de último momento que tienen un valor gravitante en este momento en la enseñanza del guaraní. Entonces cierro con esto. Si podemos trazar una hoja de ruta que incluya, por una parte, el tratamiento de lo urgente, qué es lo que en este caso complica para la gente, qué es lo que hace que sea dificultosa, pero me refiero a la clase. Tembo es jaobe de yapoambo es jara en viapobe, yo ñembo eva jinamba eva mi mia puitebe na esa caña ambo hasida be guaraní, tu acuera de temimbo de cuera. Y allí hacer una primera parte de la acción ya ahora, sin tener que dar muchas vueltas. Y lo otro, en una línea paralela, entonces, ir tratando de lograr consenso en las otras cuestiones que estamos mencionando. Es fundamental el tema de la aplicación de la gramática a la academia, va a ser importante un montón de otras cosas, pero ahora en este momento la prioridad es ese tema, lo que hace que una parte de la sociedad manifieste su desacuerdo o su rechazo inclusive a la enseñanza del guaraní. Nosotros tenemos esa partida de libros que hasta hoy tienen errores ortográficos. Este itreño imbo dejaron de coayan ba esa ba ya pota peten da pero ya hay pesa bo en da pero ya hay moisa. Entonces
en esas cuestiones, ayudarle a los docentes, decirle, bueno, en esta parte del libro, en este punto, en esta lección, la forma correcta de escribir es esta y no la que está acá. Cosas como esas, a eso es a lo que nosotros particularmente como institución aspiramos. Muchas gracias.